en que iban a comerse 100 gramos de carne de ternera. A continuación les enseñamos la cuerda del cultivo de la ostra. Las ostras por sí solas no se pegan a nada, así que en tierra, en unas mesas, ponemos una fila de ostras separadas entre sí 4 dedos. Es afrodisíacos. Y ya por último les enseñamos las vieiras. No se cultivan aquí en las aldeas, se recogen del fondo marino. Toda esta zona que nos rodea es una zona muy rica en vieiras y habrá que esperar casi 3 años para conseguir el tamaño de comercio. Familia le cayó un burro enfermo, un tipo de sarna a la piel. En aquel entonces, tener un animal que no sirviera para el trabajo era una gran carga para la economía familiar y se optaba por el sacrificio. Al señor le dio pena y pensó en llevar al burro a la isla para que la naturaleza hiciera con él lo que bien quisiese. Agua y matojos para alimentarse no le iban a faltar. Esperó a que bajase el mar, cruzó al animal a la isla y lo abandonó a su suerte. Pero, pasado el tiempo, remordimiento, conciencia, curiosidad, hicieron volver al señor a la isla para ver qué fuera de su viejo amigo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al llegar a la isla, encontró al animal totalmente recuperado de sus dolencias. Se le atribuyó esto entonces a que bebía de las aguas y manantiales de la isla, ya que retozaban los rodales que había alrededor. Fue entonces cuando pasó la isla a manos privadas para su explotación como zona de turismo y balneario hasta nuestros días.